Capítulo 3. Requisitos para el ministerio profético. ¿Estás calificado para el ministerio profético? 1 Corintios 6:11. La palabra nos enseña que el ministerio de los dones del Espíritu Santo es para todos los creyentes, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero ¿en qué punto estamos listos para ministrar en los dones del Espíritu Santo y en particular en el don de profecía? ¿Qué nivel de madurez debemos de tener antes de considerar que estamos preparados para lanzarnos a ministrar? ¿Qué profundidad de sanidad y llenura debemos de tener para poder ministrar a los que están pasando por las mismas necesidades? ¿Cómo debe de ser? Siempre tenemos el patrón que utilizó Jesús al escoger a los hombres que mandaría a ministrar. Quiero analizar primero que todo la fidelidad, la madurez, la integridad de los discípulos que Jesús decidió lanzar al ministerio en su nombre. Número 1. Al principio les faltaba mucha disciplina en la oración y falta de fe, pero en lugar de sentirse condenados y descalificados, le pidieron a Jesús que les ayudara a incrementar su fe y les enseñara a orar. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener a Jesús a nuestro lado para que nos ayude también. Lo podemos ver en Mateo 17, versículos 19 al 21, Lucas capítulo 11, versículo 1, capítulo 17, versículo 5, Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. Número 2. Carecían de entendimiento de las enseñanzas de Jesús, nuestro Maestro. Pero aún así, no se menospreciaron, sino que se les acercaron más al Señor, buscándole, cuestionándole, recibiendo y aprendiendo. Según nos lo dice Mateo, capítulo 15, versículo 15 al 16, Mateo 6, 16 y 12, Mateo 16, 20 al 23, Mateo 18, 21 al 22. Número 3. Aquellos llamados hombres eran egoístas, juiciosos y de espíritu fuerte. En los siguientes versículos observamos que Jesús no solo les reprende por ser ávaros, sino que también les ordena que sean buenos con María, según lo podemos ver en Mateo 26, versículos 6 al 12. También en San Juan, capítulo 12, versículo 3 al 7. Número 4. Eran motivados por ambiciones personales y revanchas, como lo vemos en Marcos 9, 33 al 34 y Lucas 22, 23 al 24. Aquí vemos las alegatas, planes, discusiones que tienen estos hombres para poseer la mejor posición en el ministerio que Jesús les acababa de explicar. Cuando Jesús los manda a una región para hacer preparativos para su llegada a ministrar, vemos aquí que los discípulos desean hacer descender fuego del cielo para exterminar a todos los de aquella comunidad que habían rechazado el ministerio del Maestro, como lo podemos ver en el capítulo 9 y 54 de San Lucas. 5. Pasaron por ciclos de duda, deslealtad e infidelidad hacia Jesús y sus propósitos a través del ministerio y de sus vidas. Según lo vemos en Mateo 26, 31, versículos 70, 74 y Marcos 14, 50. La historia nos enseña que aquellos llamados no fueron 100% fieles al Señor, no fueron sanados ni hechos íntegros emocionalmente, no eran completamente maduros, pero aún así, estas fueron las gentes a las cuales Jesús les dio el poder y autoridad. Jesús es el mismo ayer, hoy y eternamente. Por eso, al ver los requisitos de los que fueron llamados a ministrar y enseñar, no tenemos más que pensar por qué es que Jesús les permitió que aún así pudieran transformar al mundo. La razón es que estos discípulos son gente con la que cualquiera persona puede identificarse. Hay otro requisito que no debemos de pasar por alto, y eso es
seguirle ciegamente. Podremos alcanzar todas las promesas y propósitos que Él nos requiera cuando dejamos que Él sea el que nos transforme completamente por medio del fuego de su avivamiento. Por eso los líderes que rechazan al avivamiento serán muy difícil que tengan el éxito que otros están teniendo en todos los aspectos, y sobre todo, si lidereas una iglesia pequeña, tienes la misma posibilidad de ser exitoso como el que tiene un ministerio grande. Todo esto es posible si dejas que Jesús sea el que haga las cosas y así primero que todo te transformarás en pescador de hombres, según Marcos 4:19. Si obedeces al Señor sin preguntas, así como lo hicieron los discípulos que no hicieron ninguna pregunta, sino que simplemente dejaron sus redes y le siguieron. Creo que uno de los sonidos más dulces que produzca el gozo al Señor es el sonido de las redes que caen por todo el mundo, seguido cuidadosamente por los pasos de aquellos que deciden seguirle ciegamente. En épocas tremendas que también sufrieron muchas necesidades. En pocas palabras, quiero preguntarte, ¿qué es lo que te detiene de entregarte a Jesús sinceramente para que crezcas en el Espíritu y en el ministerio? 1. ¿Te falta la fe? Entonces confiésalo al Señor y Él te incrementará tu fe como nunca lo imaginaste. 2. ¿Sientes que no tienes suficiente sabiduría en la doctrina y en las Escrituras? Si es así, entonces pídele al Señor que te enseñe y te dé sabiduría. Continúa escudriñando la Escritura. Si hay un nivel básico y necesario para poder ministrar la verdad de Dios, pero tampoco tienes que tener un doctorado para poder ser usado por Dios. Personalmente, yo sostengo doctorado y me he dado cuenta que los secretos de Dios me los ha enseñado el Espíritu Santo a través del tiempo y sobre todo en el fluir del avivamiento del Espíritu Santo y no en los estudios que adquirí. Continúa estudiando y anhelando siempre estar aprobado. Segundo marcas 2 Timoteo 2:15. Pero no descartes la posibilidad de que Dios no te use por el simple hecho de no tener profundidad en la Escritura. 3. Necesitas más madurez en el desarrollo de tu carácter. Hay áreas de tu carácter que todavía no han sido perfeccionadas. Esto es igual y verdadero en la vida de todos los que ministran. Él continuará moldeando tu carácter. La administración del Espíritu Santo continuará haciendo la obra y transformándonos en conformidad a la naturaleza de Cristo. 2 Corintios 3:18. Escoge cooperar con Él en lugar de resistirle en todo. Deja que te moldee y transforme tu carácter, de acuerdo a Romanos 12:2. En ningún momento pienses que debes ser perfecto para que la mano de Dios te use. Eso es lo que hizo con sus discípulos. Y lo mismo hará contigo si tú le permites y no te crees sabio o no te dejas engañar por el enemigo con mentiras en tu alma. Pasas por lagunas de duda, deslealtad e infidelidad al Señor y sus propósitos a través de tu vida. Entonces, deja que su mano poderosa te transforme, así como lo hizo con Pedro cuando fielmente le engañó. Según San Juan 21, 15 al 19. Jesús no descalificó a ninguno de sus discípulos por razones expuestas aquí, y tampoco te descalificará a ti si tienes un corazón dispuesto y sincero, deseoso de ser obediente y al alcance de Él. Dios te usará. La madurez y el ministerio profético, según Efesios 4, 11 al 13. En un libro escrito por un poderoso líder, C.L. Lewis dijo: es muy difícil que un huevo se transforme en un ave, pero sería más difícil ver aquel pájaro que se enseña a volar sin salir del huevo. Todos somos como ese huevo en el presente, y no siempre vamos a permanecer como huevos. Tenemos que romperlo o no podremos salir
dentro de él. La mayoría de las iglesias es como un criadero de gallinas. El rompimiento de los huevos es sucio y raro, pero es esencial para la transición y volar. El apóstol Pablo, como una gallina madre, sabía bien del costo envuelto en el proceso de incubación. Bajo el contexto de lo sucio que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio, es que Pablo, lleno del Espíritu Santo, empezó a escribir la mayoría de las instrucciones proféticas. En Corintios vemos algunas respuestas a muchas de las preguntas básicas sobre profecía. ¿Quién? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Quién puede profetizar y a quién se le dirige la profecía? ¿Qué es profecía? ¿Por qué profetizar? Y cuando consideramos estas preguntas, encontramos que las respuestas son simples y directas. 1. ¿Quién puede profetizar? Pues todos los creyentes pueden profetizar, según 1 Corintios 14:1 y versículo 31. ¿Para quién es la profecía? Bueno, la profecía es para la iglesia y para los incrédulos. 1 Corintios 14:4 y versículo 24. ¿Qué es la profecía? Bueno, es aquello que trae edificación, exhortación y confortamiento hacia la gente, como lo marca 1 Corintios 14:3. También, ¿por qué profetizar? La profecía edifica la iglesia. Es una señal para los incrédulos y trae la gloria a Jesucristo, como lo dice 1 Corintios 14:3, versículo 4, versículo 24 y 28, y el libro de Revelación, capítulo 19, versículo 10. Cuando consideramos algunas de las instrucciones en cuanto a la profecía y otros dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 y 14, tenemos que pensar bien en la gente a quienes se les fueron dadas estas instrucciones. La iglesia en Corintio estaba luchando con problemas muy difíciles, como divisiones, pleitos, según lo habla 1 Corintios 1, 10 al 11, inmadurez, carnalidad, según nos lo marca 1 Corintios 3, 1 al 3, arrogancia, presunciones, contra el apóstol, 1 Corintios 4, inmoralidad sexual, 1 Corintios 8, 6 y 7, detalles en cuanto a la idolatría, 1 Corintios 8, 9 y 10, borracheras en los servicios, 1 Corintios 11, 21. Estos son problemas muy serios. Pero ¿acaso vemos a Pablo instruirle a la iglesia que deje de reunirse? Les instruyó que dejasen de oír al espíritu del diablo. ¿Acaso les dijo que dejaran de orar unos por los otros o que dejasen de ministrar mutuamente? No. Dijo que había muchas más situaciones que había que platicar en tanto pronto se presentara personalmente a ellos en 1 Corintios 11:34. Después, como un buen padre, les empieza a instruir cómo se debe de proceder y qué hacer en el ministerio. ¿Cómo es que él puede hacer esto? Puede hacer esto porque él confía en lo alto, ancho y profundidad de la gracia de Dios. Puede hacer esto por conocer y confiar en la persona del Espíritu Santo, según lo marca 1 Corintios 12:11. Nosotros somos coparticipantes de la naturaleza divina cada vez que ministramos y fluimos en los dones del Espíritu. Atraemos a otros incrédulos y creyentes a la presencia del Señor cada vez que nos ofrecemos como vasos de su gloria y su servicio. Dios anhela hablarle a la humanidad. Tenemos que entender que somos colaboradores con Dios y se nos ha dado el glorioso privilegio de manifestar su amor a la humanidad. El poder redentor es manifestado en el mundo, en las vidas individuales y la iglesia cada vez que nos dejamos usar por la guianza del Espíritu. Cuando así lo hacemos, mediante la profecía, estamos dando testimonio de Jesús o el mismo Espíritu da testimonio del Señor por medio de nuestros labios,
como nos lo dice Revelación 19:10. Dijo que la iglesia tenía un parecido a una incubadora. Así podemos hacer la pregunta eterna: ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Usando esta analogía, preguntémonos: ¿qué viene primero, el ministerio o la madurez? Los versículos de Efesios 4 al 11 al 12 han sido trompeteados suficiente en la iglesia del Señor en los años recientes. Pensemos en los ministerios que han sido dados a la iglesia: el apóstol, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, que tienen el privilegio y propósito de edificar y equipar a la iglesia para el ministerio. Más adelante vemos que en el versículo 16, que haciendo la obra del ministerio es parte vital para el proceso de madurez de los santos. ¿Cuáles son entonces algunos de los propósitos que se llevan a cabo a través del ministerio? Varios son mencionados en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 16 y 11 al 16. 1. El cuerpo de Cristo es edificado. Versículo 12. Somos más entregados a la unidad de la fe. Versículo 13. Somos guiados hacia una profundidad sobre el Hijo de Dios. Versículo 13. Maduramos en Cristo. Versículos 13, 14. Maduramos en el amor. Versículo 15. Venimos a tomar parte en el proceso de cómo el cuerpo de Cristo es unido. Versículo 16. Mientras que todos crecen, nosotros también crecemos. Versículo 16. Es interesante saber que el proceso que empieza con el ministerio del cuerpo de Cristo para la edificación y equipamiento del cuerpo, versículo 11, nos enseña a crecer en amor y edificación, recibiendo todo lo que une al cuerpo. Anteriormente, nos preguntamos quién vino primero, el huevo o la gallina, el ministerio o la madurez. La respuesta es bien simple: si eres un huevo, es tiempo de que rompas el cascarón. Si eres una gallina, es tiempo de que pongas huevos y ayudes a otros incubándolos a madurar. Pero no debemos de permitir que nuestro reconocimiento de que estamos inmaduros nos detenga del ministerio que nos dará madurez también. Hay profundidades de edificación y madurez que solo se obtienen cuando decides dar un paso de fe y empiezas a ministrar. La gracia de Dios es suficiente. Traemos honor y gloria al Señor Jesús y a su inmesurable don del Espíritu Santo cada vez que tomamos la cruz voluntariamente, sabiendo que no somos dignos, negando nuestros temores y sabiendo que estamos cortos, y así confiamos en la habilidad de su Espíritu de hacer la obra en nosotros y el pueblo hasta que lleguemos también a la medida de Jesús. Tarea: agarra un papel y un lápiz. Escoge 3 áreas de tu vida que debes de procurar mejorar para madurar más adelante de Dios. Por ejemplo, la familia, finanzas, trabajo, iglesia, cónyuge, sexo, lengua. ¿En cuál de esas necesitas madurar mucho más todavía?